Estimados, estimadas, bienvenidos todos a este taller. Mi nombre, como ustedes ya vieron en la presentación, es Maribel Sánchez Vergara y yo soy coach del proyecto Santillana Compartir Chile. El día de hoy tengo el agrado, el gusto de presentar a Rodolfo Hidalgo Capriles, profesor de Biología y Ciencias Naturales, magíster en Diseño Instruccional y doctor en Educación. Rodolfo ha ejercido su rol docente en colegios públicos y privados de Santiago de Chile, con más de 15 años de experiencia. Ha sido docente e investigador universitario de las cátedras de didáctica y evaluación, áreas en las cuales ha publicado artículos en revistas locales y extranjeras. Inicia su carrera en Santillana en el año 1990, primero como autor de textos escolares de ciencias naturales para séptimo y octavo año básico, y luego se desenvuelve como editor y coordinador editorial, para llegar a la dirección de contenidos de Santillana Chile en el año 2011. Dejo con ustedes a nuestro querido director de contenido, profesor Rodolfo Hidalgo Capriles. Muchas gracias, Maribel. Lo primero, antes que cualquier cosa, soy hijo, padre, marido, ¿ya? Profesor también, como tú muy bien lo señalas. Lo primero que quiero decir es a todos muchas gracias por participar de este seminario, de este congreso. Entendemos que estamos en un proceso de pandemia y de confinamiento que se va liberando de a poco, pero en rigor lo que sucede es que ustedes hoy día está absolutamente entremezclado lo personal, lo familiar con lo profesional. Entonces, que nos regalen de este tiempo, que es más de sus familias, para compartir con nosotros, es un hermoso regalo de verdad, de corazón se los agradecemos. Segundo, no puedo decir gracias a los profesores, a esa primera línea de la educación, que está ahí pendiente con compromiso, con motivación, con esfuerzo, apoyando a los chicos que hoy día están privados, como todos nosotros, de asistir al colegio, a la escuela, al liceo, donde sea. Y reconocemos que esos profesores han desplegado una cantidad de energía adicional, de horas adicionales, de mucho esfuerzo en pos de que esos alumnos aprendan. Ruido, colegas, es que tenemos como 3 chats paralelos y la gente escribe y vibra las cosas, no sé si se escucha por fuera, pero la pantalla, Maribel, se me inunda de mensajes aquí, es muy complejo. Bueno, queremos compartir con ustedes entonces este taller que tiene que ver con la evaluación para el aprendizaje, un tránsito de una evaluación pasado a la del siglo XXI, y voy a, les confieso que tengo conectado el módem por cable, tengo el celular, tengo todas las opciones habidas y por haber, porque la falla y BTR Chile está demandado por mal servicio. Así que vamos a hacer todo lo posible porque la conexión funcione, incluso con Maribel ya tenemos ahí un plan B. Sí. Voy a compartir pantalla entonces, ¿vale? Un segundito. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Vamos a estar recibiendo, como les decíamos, sus preguntas a través de preguntas y respuestas y a través del chat. Estoy cerrando unos archivos que están abiertos y que no necesito. Y a continuación ya inicio. Muy rápido, perdón. Compartir pantalla. Qué terrible. Tengo lleno de ventanas de los mensajes de Teams. Ya. Ahí estoy proyectando, no sé si lo ven, colegas. Sí, se ve excelente. Sí. Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces. Evaluar para aprender en tiempos de pandemia. Y el título no es casual. O sea, todos sabemos en qué proceso nos encontramos hoy día y cuán importante es la evaluación. Quiero primero comentarles cuál va a ser la estructura de la presentación. Tengo 4 grandes temas o bloques temáticos que voy a abordar con ustedes. El primero es qué significa evaluar en el siglo XXI. Luego voy a abordar qué planteamientos o qué plantean los reglamentos de evaluación de algunos países. Aquí hay un análisis comparativo de reglamentos de evaluación de países de América Latina. Luego vamos a ver qué es lo que nos dice la investigación reciente respecto de las prácticas educativas en tiempos de pandemia. Por eso que el bloque 3 está ahí adornado con ese bendito virus que nos ha generado hartas dificultades. Y por último, vamos a ver algunas formas de abordar un proceso evaluativo a nivel de aula en tiempos de pandemia. ¿Ya? Dicho lo anterior, vamos a partir con el primer tema. ¿Qué significa entonces evaluar en el siglo XXI?
primero significa ponernos de acuerdo en un concepto más actual de evaluación, y que todos los profesores estamos muy claros en lo que eso significa, pero no siempre somos tan libres de implementarlo por distintas condiciones de contexto que vamos a ir trabajando. Entonces, por ejemplo, les vamos a hacer una primera votación, ¿ya? Esto es un intento de hacer una posibilidad de interacción con ustedes, porque es muy, muy difícil para un profesor que quiere trabajar con colegas estar sin estar. No sé, estamos juntos, pero sin estar juntos. Entonces Maribel nos va a lanzar una pregunta interactiva que ustedes tienen que responder. Hay dos opciones solamente, ¿ya? Entonces tienen que marcar una u otra. Ahí está lanzada la pregunta. Respecto de la importancia de la evaluación educativa, ¿con qué proceso lo relaciona más directamente? O sea, ¿con qué vincula más la relación, la evaluación? ¿Con la enseñanza o con el aprendizaje? Tiene un poquito de trampita la pregunta, pero no importa. Por favor, contesten nuestros invitados a este seminario. También voy a contestar, para que no se diga que tengo... Ok, vamos con 115 respuestas. Vamos a esperar un ratito a que todos puedan responder. Llevamos 136, 139. Parece que está costando un poquito decidir qué opción marcar, ¿no? Sí, Pero bueno, al final se van a dar cuenta que hay una trampita que al final del taller, por eso se tiene que quedar hasta el final, les vamos a contar con Maribel, ¿ya? Sí, pero es sorpresa. Ya vamos con 142 votos, vamos a esperar unos segundos más para que todo, bueno, se vienen más votaciones, así que si no alcanzan a participar, tranquilos. Tenemos ya el 81% de las personas que han votado. Sí, ¿te parece que vayamos a una muestra representativa 81%? Así que con ese porcentaje... Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados con ustedes. Ya, mira, qué bien, qué bien. 86% se inclina por aprendizaje y el 14% por enseñanza. Eso es un indicador de concepto de evaluación del siglo XXI. Sumamente bien, y con razón tenemos estos invitados al taller. Oye, pura gente del siglo XXI. Muchas gracias. Ya, vamos a cerrar y volvemos a la presentación. Ya, el propósito de esto tiene que ver con qué significa evaluar en el siglo XXI. Efectivamente, una amplia mayoría está de acuerdo en que la evaluación debe ligarse más al aprendizaje que a la enseñanza. No significa que no se vincule a la enseñanza, pero les quiero mostrar lo que pasa en la realidad, ¿ya? En la realidad nosotros sabemos que la evaluación es un proceso continuo y que está fundamentalmente al servicio, como educadores, ¿no?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pero hay distintas formas de hablar de evaluación dependiendo desde el propósito, del destinatario. En este caso yo me voy a referir a lo que plantean algunos especialistas respecto de las funciones de la evaluación, entendiendo que es una sola, en función del momento en que se hace presente, es el nombre que recibe y la función que tiene. Entonces, cuando la evaluación actúa antes de enseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se denomina diagnóstica y tiene una finalidad muy concreta, como establecer conductas de entrada, conocimientos previos, ideas intuitivas de los estudiantes que me orienten a mí como profesor para planificar mi proceso de enseñanza y tener eso considerado, ¿no? Cuando la evaluación se desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, o de aprendizaje-enseñanza, también se dice así para darle más prioridad al aprendizaje, lo que sucede es que tiene una función formativa. Y, colega, este es un término, evaluación formativa, fue acuñado por Scriven en el año 67. O sea, yo había nacido hace 3 años, tenía 3 años cuando se acuñó el concepto, y claramente hoy día está recuperando posición, ¿no? Y por último, cuando la evaluación desempeña su rol al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos frente a una función sumativa porque ocurre al final. Entonces uno podría preguntarse,
de estas tres funciones, ¿cuál es la que tiene más peso? Querámoslo o no, ¿no? Independiente de lo que acabamos de contestar, donde decimos que la evaluación se vincula más al aprendizaje. Y lo que vemos es que su peso específico está más centrado en la evaluación sumativa, ¿ya? No es menor. Si bien todos reconocemos la importancia del diagnóstico, la importancia de la evaluación de proceso o formativa, finalmente la sumativa termina por tener más espacio, y entre las razones podrían darse por su principal función. Dentro de esta, además de aplicarse al final, lo que busca es actuar como una norma ISO, ¿no? De certificar, de acreditar que los estudiantes están en condiciones de pasar de curso, como decimos en Chile, o pasar a otro nivel escolar, o si soy un alumno que va a postular a la educación superior, hay una prueba estandarizada que certifica, que acredita que tú tienes las competencias para estudiar en la universidad o en algún instituto de educación superior. Y esto es bien común en todos los países, hay pruebas estandarizadas que miden la calidad de la educación, que miden las competencias de los estudiantes para ir trazando su trayectoria académica en su vida, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, reconocemos la importancia de la función diagnóstica y formativa, en concreto tiene más presencia la sumativa, y vamos a trabajar para ir desligando o descartando esa situación. Entonces uno podría, ¿y por qué le damos más presencia a la función sumativa, entendiendo que las otras dos funciones son tanto más importantes, sobre todo hoy día? Bueno, una de las explicaciones que surge es la presencia de los test estandarizados. Ahí, dentro de la corriente de evaluación, hay especialistas que plantean que los test estandarizados son una piedra en el zapato y son una presión, una tensión hacia los colegios, hacia el sistema educativo. Miren, aquí quiero permitirme un segundito para recordarles, yo sé que esto lo manejan, pero es parte de mi propósito, recordar cómo funciona esta curva, porque esta curva, que es la de Gauss, aplica para los test estandarizados que usan teoría de respuesta al ítem para ajustar los resultados de un examen, como una prueba de admisión, o un test de inteligencia, o pruebas de ese tipo, y clasifican a los estudiantes en grupos de bajo rendimiento, y esta flecha roja lo que quiere denotar es que van a haber muy pocos alumnos, muy baja, si este es el eje Y, y que representa la cantidad de estudiantes, van a haber muy poquitos acá abajo que tienen muy mal rendimiento. Ya sea en la escala de nota, en Chile, por ejemplo, va del 1 al 7, yo sé que en otros países va hasta el 10, en algunos hasta el 20, pero en Chile es un 1 al 7, entonces va a haber muy pocos alumnos que van a tener nota entre 1 y 2, o 2,5, ¿ya? Pero van a haber también muy pocos alumnos que van a lograr el desempeño máximo, ¿ya? Y esto es lo que opera cuando hay detrás un modelo psicométrico, de un test estandarizado, que busca esta distribución normal. Y obviamente la gran mayoría se va a distribuir siempre en torno al promedio, en torno a la nota de aprobación, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero la gran mayoría va a estar concentrada ahí. Y a nosotros como educadores esto no nos parece justa, porque uno trabaja todos los días para que la mayoría de los alumnos aprendan, y la curva se desplaza hacia la derecha. Pero en concreto lo que estamos observando es que cuando hay un test estandarizado se tiende a normalizar el resultado y a obtener esta distribución. Y eso, reitero, en los profesores genera tensiones e incluso algunos efectos colaterales que quiero que revisemos a continuación. Según dice la literatura, la gente que va por esta línea, ¿no? Ahí son defensores acérrimos de los test estandarizados y vibran con el análisis de varianza, chi cuadrado, desviación estándar y todos esos términos bien estadísticos y matemáticos. Yo no renuncio a ellos porque en su momento pertenecí a esa escuela, pero ahora con más canas y con más años de circo, uno se da cuenta que la evaluación no se agota en lo cuantitativo. Entonces, por eso que quiero compartir con ustedes cuáles son las presiones o los efectos colaterales, si se quiere, que generan los test estandarizados. Un primer efecto no deseado es que desalinean la evaluación de la enseñanza. Se los explico enseguida y con un ejemplo. Esta pregunta a mí me encanta y la gente que ha trabajado conmigo seguramente me la ha visto 10 veces, pero no voy a cansar de mostrarla porque creo que es un excelente ejercicio para reflexionar. Mira, lo que observa aquí uno es una pregunta que tributa a un objetivo de matemática. Esto es medición de longitud. Ese es el contenido que está detrás, ¿no es cierto? Incluso en Chile, en quinto básico, hay un objetivo, me parece que es el 21 dentro del programa de quinto básico, que establece medir longitudes a través de la resolución de problemas. Aquí aplica perfecto. Perfecto, quinto básico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una regla con su escala, que parte aquí en el 0, una cuerda con una forma sinuosa, y luego este test estandarizado pregunta, si se estira la cuerda del diagrama, ¿cuál de estas opciones es la más cercana a su longitud? Entonces fíjense que no está pidiendo un cálculo exacto,
porque además la sinuosidad de la curva, o sea, perdón, de la cuerda, es eso. Y estos test están hechos con tal precisión, incluso hasta con una cierta maldad, que consideran los errores posibles desde la dimensión matemática y desde la dimensión psicológica. Por ejemplo, un alumno que cognitivamente está en un estadio de operaciones más concretas, lo que le va a suceder es que va a pensar que la respuesta correcta es donde termina la cuerda. Y la cuerda termina en el 8. Y por lo tanto va a marcar 8. Y resulta que 8 es una alternativa. Pero es una alternativa que lo que hace es atrapar a los alumnos que tienen un error conceptual. ¿Ya? Otro alumno podrá ser un poquito más astuto y diría, espérate, llega al 8, pero inicia en el 3. Por lo tanto, 8 menos 3 es 5. Y la opción 5 también existe. Entonces, este tipo de instrumentos tienen algunas construcciones que justamente buscan eso, discriminar entre el alumno que sabe bien y es capaz de resolver esta problemática, de aquellos que cometen errores por impulsividad, por un nivel de pensamiento un poco más concreto, etc. Lo que buscan es discriminar. ¿Ya? Entonces, este tipo de instrumentos a los profesores nos genera estas situaciones. Primero, esto no se los puedo preguntar en línea porque no es factible, pero sí les confieso que en algún momento lo he hecho con 600 profesores en Colombia, con 300 profesores en Perú, con 50 profesores en Ecuador, ¿ya? Y en República Dominicana fue con menos, fue 30. Pero todos responden siempre exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿cuál será la probabilidad de que el profesor o la profesora haya enseñado una situación equivalente a esta en sus clases? Y todos me dicen altamente poco probable. ¿Ya? Es muy poco probable que se haya trabajado una situación equivalente. La segunda pregunta que les hago, si este tipo de actividad no ha sido trabajado en clases, ¿qué estudiante podría contestarla correctamente? Y aquí tenemos que pensar en la curva de Gauss, los de alto rendimiento o los de bajo rendimiento. Obviamente los de alto rendimiento. ¿Ya? Y una tercera pregunta, ¿dónde está la complejidad? ¿Está en el contenido, que es la medición de longitudes y que nosotros trabajamos eso como profesores? ¿O está en la habilidad requerida para contestarla? Claramente es la habilidad. Aquí primero hay que interpretar, luego hay que analizar y finalmente esas son habilidades de orden superior que cuando uno, o sea, yo mismo, si tuviera que enseñar esto, probablemente le diría a los niños, midamos el banco, midamos el cuaderno, midamos el texto de Santillana, porque en definitiva lo que uno siempre piensa son en líneas rectas, ¿no? Y esta pregunta va un poquito más allá. Entonces ahí nos damos cuenta que el tipo de exámenes, o el tipo de preguntas más bien de los exámenes estandarizados, nos mueven a un nivel de pregunta de mayor complejidad. Y siempre en la cabeza tengamos presente que este modelo, el psicométrico, lo que nos hace decir es que hay que discriminar del que sabe, del que no sabe, del que merece ir a la universidad y el que no. ¿Vale? Dicho eso, entonces podría darse que un profesor piense lo siguiente. Este es mi objetivo de aprendizaje, sumar fracciones de distinto denominador. Y por lo tanto, plantea una actividad para enseñar donde va a trabajar un medio más un tercio. Y esto está perfecto, lo explica en la clase, incluso hoy día lo podemos hacer en pantalla, no hay problema. Pero cuando en él aparecen los fantasmas de los test estandarizados, que le dicen, cuidado, tenemos que discriminar el que merece estar en la nota 7 y el que merece el 4 y el que merece el 1, porque el fantasma de la psicometría te lleva para allá. Y por último, porque uno no puede regalar la nota. Entonces lo que hace el profesor o la profesora es que ofrece una actividad similar, pero con un pequeño salto cognitivo. En este caso, estoy sumando fracciones de distinto denominador, pero agregué un número mixto. Y eso le agrega una complejidad, ¿ya? Y ese salto cognitivo hace que lo que enseñé, lo que estoy evaluando, no esté en consonancia. A eso nos referimos con que los test estandarizados introducen en los docentes una mirada de ir por algo más complejo al momento de evaluar. Lo ideal sería que lo hiciéramos también al momento de enseñar, ¿ya? Porque adicionalmente, lo que estamos intentando hacer al proponer un ejercicio más complejo al momento de evaluar es discriminar si sabe o no sabe, ver si el alumno es capaz de transferir a un nuevo contexto y por último obtener la certificación, la evaluación sumativa que dice él es de los mejores, va al cuadro de honor y todo ese tipo de situaciones que conocemos, ¿ya? Así que esto ejerce una distorsión en los docentes. ¿Por qué? Porque está detrás del modelo psicométrico. Entonces yo ahora les quiero hacer algunas preguntas que son más de la perspectiva del profesor, ¿ya? Nosotros que trabajamos día y noche para que los jóvenes aprendan, los niños y las niñas también. La primera pregunta es, o la primera reflexión más bien es, ¿esa pregunta mide el objetivo de aprendizaje declarado? Sí. ¿Correcto? La pregunta, esta de acá, efectivamente mide el sumar fracciones con distintos denominadores. Le agrega un poquito más de dificultad respecto a lo enseñado, pero cumple.
Entonces, técnicamente el instrumento es válido. Esto tiene un nombre, se llama validez de contenido. La pregunta mide lo que quiero medir, lo que quiere medir. ¿Ya? Y los test estandarizados hacen lo mismo. La pregunta mide lo que quiere medir. El punto es si se enseñó en esa dimensión. ¿Ya? En un test estandarizado eso puede quedar como de lado, pero en una prueba de profesor no. Segundo, ¿el reactivo permite determinar si el alumno sabe o no sabe ese objetivo de aprendizaje? Claramente sí. O sea, el que lo contestó bien la va a tener correcta y me permite decir él sabe y certificó la evaluación sumativa. Pero lo que nos estamos mirando es, por un lado, aquel estudiante que lo resuelve bien, ¿es mérito de la enseñanza mía como profesor? O sea, ese joven, esa niña que lo resolvió sin problema, pudo hacer ese salto de un nivel más básico a un nivel más alto cognitivamente hablando. Más allá del contenido, el contenido puede ser similar, pero cognitivamente hablando hay una dificultad adicional, un extra. O a lo mejor el papá es profesor de matemática y la preparó en una situación similar. Eh, Maribel me dice que tengo conexión estable. ¿Todo bien? Ya, vamos bien. Sí, a Ok. veces te escuchas un poquito robótico, pero se escucha claro. Se Ya. escucha. Okay. Okay. Tal vez debiera desconectar la cámara, pero me quita contacto visual con la gente. Bueno, sigo. Claro. Veamos qué pasa si no, plan B. Pues, una segunda reflexión. El que no lo logra, el alumno, o habrá ahí alguna situación, habrá alguna situación ahí que tiene que ver con que no se le enseñó ese salto cognitivo. Bueno, ese tipo de reflexiones son las que queremos tener, perdón, pero necesito obtener otra cosita por acá. Ok. Entonces, bueno, vimos la primera desviación o el segundo efecto, el primer efecto colateral es que la evaluación se desalinea de la enseñanza y tendemos a preguntar un poquito más arriba de lo que enseñamos. ¿Y por qué? Porque empezamos a buscar la discriminación, el alumno que sabe y que merece la nota máxima versus el que no. Efecto de los test estandarizados. Una segunda. Antes, pues, ¿me perdí? Ya. Repito, un segundo efecto no deseado tiene que ver con que como los test estandarizados inciden en ciertos insumos que los estados, los ministerios, los gobiernos le dan a los colegios, ya sea recursos económicos, capacitación, etc. Entonces, los colegios se ven hasta cierto punto obligados a prepararse para rendir estos exámenes porque son, una vez más, evaluación sumativa, ¿no es cierto?, certificación, acreditación. Y un segundo efecto, entonces, es preparar a los jóvenes para que den estos resultados. No se olviden que hay colegios que tienen como ciertas situaciones de acreditación o de poder seguir funcionando en función de los resultados que tienen en el CIMSE. Así que ojo con eso, ¿ya? Entonces veamos qué es lo que descubrió este investigador de Harvard, Daniel Koretz, el año 2009. Él descubrió, en una investigación que realizó en Estados Unidos, que los profesores aumentaban los ensayos de tipos de pruebas como el CIMSE, TIMSS o los que sean, allá se aplica SAT, como una manera de mejorar los resultados en estos exámenes oficiales. Entonces se hacían más ensayos. Segundo, reasignaban las cargas horarias. Se le quitaban horas de historia y a música y se asignaban para que los chicos pudieran tener estos talleres de preparación para test estandarizados. Y también se restringía el acceso a rendir las pruebas de este tipo de pruebas estandarizadas a los niños de necesidades educativas especiales porque bajaban su rendimiento, cosa que aquí no está permitida. Había entrenamiento para encontrar las respuestas correctas sin enseñar el contenido. Entonces a los niños la alternativa en el enunciado y cómo funciona eso. ¿Estoy con alguna intermitencia leve, Maribel? ¿Quieres que usemos el plan B? ¿Pasamos a nuestro Pasemos al plan B? plan B. Ya, ok. Ya Sí, vamos en a beneficio comenzar de un nuestros plan usuarios. B. Sí, por favor, nos disculpan un ratito. Voy a comenzar a compartir yo mi pantalla para que Rodolfo pueda solamente comentar y yo les voy mostrando las diapositivas desde mi computador. Entonces, no sé si Rodolfo ya se ve. Sí, perfecto. Ya. Tú estabas en esta, ¿cierto? Acá. Sí, es la siguiente, Sí. por favor. Aquí, perdón. Ahí, eso. Uh-huh. Entonces, mire,
Devuélvete una, por favor. Devuélvete una. Ahí. Entonces estábamos viendo que en 2009, en Estados Unidos, un investigador de Harvard descubre estas prácticas que se producen fruto de la presión de los test estandarizados y de los recursos que recibe la escuela. O sea, en todos los países es lo mismo. En función de los resultados que tú obtienes, te dan ciertos incentivos económicos, ¿no? Entonces esto tiene un incentivo perverso. En Chile, esto es del 2009, pero les quiero mostrar ahora, por favor, ahora sí, la siguiente, Maribel, por favor. Les quiero mostrar una investigación que se hizo en Chile el año 2016 y que fue un estudio que hizo el Centro de Medición MIDUCE con las autoras Lorena Méquez, María Espinosa y Sandy Taut, que lo que hicieron fue ver cuáles son las estrategias que aplican las maestras de primer ciclo para enseñar la lectura y cómo el SIMS estaba detrás interfiriendo. Por favor, la siguiente. Dale. Entonces lo que aparece ahí es un gráfico donde hay distintas prácticas, sí, déjalo ahí, perfecto, hay distintas prácticas que implementaban los profesores según estas investigadoras. Uno era cambiar a los profesores con experiencia y buenos resultados en CIMSE, desde segundo básico a cuarto básico. Entonces hacían enroques de docentes en función de, este año a ti te fue mejor en CIMSE, así que te cambio al cuarto básico. Modificar la estrategia de la enseñanza, eso me parece súper pertinente. Organizar y planificar clases de lenguaje a nivel de departamento, me parece muy bien. Pero fíjense en la última, realizar ensayos tipo CIMSE. Y de hecho es la que tiene mayor adhesión. 183 profesores del total encuestado, 90% de los profesores encuestados, un poquito más, declaró que realizaban ensayos tipo CIMSE. O sea, es evidente que los test estandarizados generan presión para obtener mejores resultados y cambian las prácticas pedagógicas, poniendo más foco en la prueba que en el proceso educativo propiamente tal. Por favor, la siguiente, María. Vamos entonces ahora a entrar al segundo apartado. Son 4, vamos en la mitad, ¿no? ¿Qué plantean los reglamentos de evaluación? Aquí quiero hacer una mirada analítica junto a ustedes de lo que plantean los reglamentos de evaluación a esta altura, siglo XXI, de Uruguay, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Solo tomé un pequeño muestreo, no todos, porque si no se nos iba a acabar el tiempo solo revisando esto. Por favor, Maribel, vamos nomás. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el cuadro comparativo. Por favor, dale más, 2 o 3 veces más, para que aparezca la animación. Y lo que vamos a observar en zoom de la definición, y he marcado en línea roja los elementos que muestran una conceptualización del siglo XXI. Esto es de Uruguay 2016. Y lo que podemos ver ahí es que, por ejemplo, la evaluación, en este modelo, estoy en esta parte, de enseñanza, y aquí la línea roja, la intencionalidad de alcanzar acuerdos sobre qué enseñar, por qué enseñar esta cuestión y no otra. Esa intencionalidad de alcanzar acuerdos es entre el profesor y el estudiante, ¿ya? Incluso en la segunda parte subrayada dice, haciendo partícipes a los niños y niñas y adolescentes en el proceso de evaluación. Muy interesante la conceptualización que acuña Uruguay, porque claramente está dejando de lado el foco solo en el rendimiento, el foco solo en el estudiante, sino que también incorpora activamente a los niños. Por favor, la siguiente. Y dale 2 o 3 clics de inmediato para que emerjan todas las animaciones. Esta es de Ecuador, también me parece muy atractiva. Dale, porfa. Ahí. Mira, aquí dice que se comprende como evaluación estudiantil, hablan de evaluación estudiantil, ¿ya? Al proceso continuo de observación, ahí nos pasamos de largo. una más atrás, por favor. Y con eso quedamos. Sí, ahora sí, perdón. Ahí perfecto, no te preocupes. Mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Me parece súper importante esa afirmación. O sea, uno como profe disfruta ver esto, y como papá también, porque retroalimentación dirigida a mejorar la metodología de enseñanza, no solo el aprendizaje de los niños. O sea, mira, esto se lo escuché a Isauro Blanco una vez, que es un psicólogo educacional mexicano muy importante. Él decía que cada vez que yo aplico un procedimiento evaluativo y tengo un resultado, cuando tengo ese resultado, uno tiene que darse cuenta que hay 3 cosas que están siendo revisadas. Primero, el nivel de aprendizaje de los niños. Segundo, mis recursos o materiales utilizados en la sala de clase. Y tercero, mi estrategia didáctica.
Entonces, de esas tres cosas, dos tienen que ver con el profesor y una con el alumno. Entonces, muy importante esta afirmación. Mejorar, o sea, feedback o retroalimentación para mejorar la metodología de enseñanza y también los resultados de aprendizaje. Es fundamental, dice en el segundo párrafo, que el docente brinde retroalimentación al estudiante. O sea, emerge el concepto de retroalimentación permanentemente. ¿Ya? Y bueno, plantean ahí que no necesariamente debe incluir la emisión de una nota, que es lo que está pasando hoy día. Ningún país está pensando en calificar. Por favor, la siguiente, Maribel. No veo todavía. Ahí sí, ya. Entonces, en el caso de Perú, ellos dicen que es un proceso permanente, sistemático. ¿Para qué? Para conocer y valorar procesos de aprendizaje. Y me parece que hay una línea más subrayada. Claro. ¿Para qué? Para lograr la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿Ya? La agregaron también al final. ¿Se fijan? Por eso que la pregunta que les hice al comienzo mencionaba, porque los hacía elegir entre enseñanza y aprendizaje cuando en rigor estas dos cosas van juntas. La siguiente, por favor, Maribel. Vamos a ver Honduras ahora, claro. Me pareció súper interesante esta también. La evaluación busca afianzar el proceso educativo en su totalidad, lo ven como un todo, abarca todos los factores que intervienen en su desarrollo. Eh, la evaluación, los actores y actoras del sistema educativo encuentran un mecanismo de retroalimentación, se fijan, una vez más aparece. ¿Para qué? Para tener calidad de los procesos efectuados y también sobre los resultados obtenidos. Se enfoca en todo, en la enseñanza, en el aprendizaje, en los procesos y en los productos. Así que me parece que esa es la última respecto a este cuadro comparativo, si mal no recuerdo. Claro que sí. Entonces, dale nomás, saca todo de una vez. Entonces, en todas las propuestas de reglamentos revisados, lo que observamos, colegas, es que primero hay foco en obtener información. ¿Y de qué? ¿No es cierto? Que involucra al estudiante, al docente, incluso, ¿por qué no?, a los directivos, a la infraestructura, a todo. ¿Ya? También se plantea la posibilidad de implementar procesos de retroalimentación efectiva, que es, perdón, me salté la segunda, de explicitar los criterios de evaluación. Esto significa dialogar el alumno con el profesor respecto de lo que se espera que sea su desempeño. En tiempos de pandemia vamos a ver que esto es sumamente importante. El alumno no sabe lo que debe hacer y solo se le entrega una rúbrica. Esa rúbrica es técnica, es de un profesor. El alumno, ¿cómo la decodifica? ¿Se fijan? Entonces, eso lo vamos a abordar en el último acápite, que es cuando entremos a las sugerencias en el aula. ¿Ya? Pero los criterios de evaluación se planteaban ahí, que pudiera dialogar el alumno con el profesor. No siempre esto significa que el alumno va a escribir el criterio, ¿ya? Pero sí conocerlo. Incluso en el decreto 67 de evaluación de Chile, se plantea que los padres deben conocer esos criterios antes de empezar. ¿Ya? Y por último, la retroalimentación efectiva, que claramente lo vamos a trabajar y que Jati le da mucha importancia. Él estuvo hoy día dando un seminario para nuestro congreso. Y bueno, lo vamos a profundizar luego. ¿Ya? Vamos por favor con la siguiente, Maribel. ¿Qué nos dice la investigación reciente? Aquí hay otra votación. Ahí les vamos a pedir que contesten esta, por favor. Colegas, son dos preguntas en una, en un solo bloque. Claro, hemos lanzado la votación, es un bloque, y la pregunta 1 es la cantidad de horas dedicadas a la enseñanza en su colegio. ¿Ha disminuido? 2, la cantidad de horas dedicadas a la evaluación en su colegio ha disminuido. A todos debería haberles aparecido esta pequeña ventana emergente para que puedan registrar su votación. Ya llevamos 107 personas, 108, 10. ¿Ya? ¿Le damos, Maribel, en honor al tiempo? Porque llevamos 30 minutos. Bueno,
más, pero no vamos a torturar a la gente con la hora entera. Hay que Sí, tenemos 1 hora 15, nos recalcaron harto eso. Ya, vamos a finalizar esta votación y bueno, vamos a compartir los resultados. A ver. Entonces, sí, la mayoría redujo el tiempo. Mira, una proporción no menor, 35%, ha mantenido la cantidad de horas. Mira, está bien parejo el tiempo de la evaluación. Yo esperaba que fuera incluso más marcado que lo de la enseñanza. Interesante, interesante. Eh, casi como para anotarlo, el dato. A ver si alguien, Ulises, hay algunas personas de Santillana que sí lo pueden anotar, porque me parece súper relevante. Ok, continuamos entonces. Miren, ahora lo que les quiero compartir es lo que plantea, dale nomás Maribel, lo que plantea un estudio que realizó el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Educación, YESE, que depende de UNESCO, ¿ya? Ellos aplicaron en julio de este año, hace muy poco, una encuesta a 17 países, una muestra importante, son 18 los países que forman parte de esta organización, y con qué propósito indagar cómo se había dado la respuesta educativa de los gobiernos, de los ministerios, en los tiempos de pandemia. ¿Ya? ¿Para qué? Con la esperanza de que hubiera una propuesta educativa que salvaguardara el aprendizaje de los jóvenes, porque los niños de verdad estamos en una situación bastante crítica. ¿Qué dicen los resultados, Maribel, por favor? Les vamos a ir mostrando lo que arrojaba. La primera cosa que me parece súper relevante, porque yo les he dicho, son presión para los profesores, y mira, lo primero que aparece en el informe, no me río de malvado, es que me sorprende, porque uno podría decir, no, si los test estandarizados van de salida. Lo que dice aquí es que los 17 países encuestados, hubo varios, acá hay 5, Brasil, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, que postergaron el formato de la prueba, pero no la van a cambiar de fecha, ¿ya? Otros que postergaron el formato de la prueba. Probablemente van a sacar algunos elementos porque hubo periodos donde no hubo clases. Entonces van a ajustar el instrumento. Y estas son las pruebas nacionales. CIMSE es un ejemplo en Chile, ¿no? Antes era Enlace en México, me parece. Bueno, y las pruebas Saber en Colombia, por ejemplo. Y las evaluaciones internacionales, aquí estamos hablando de TIMSS, PISA, PIRLS, todas estas, fíjense que se postergarán, pero manteniendo el formato en Argentina, en Brasil, en Chile. Me sorprende que Argentina esté, yo pensaría que no iban a estar. Ellos son bastante, muy poco validadores de ese tipo de instrumentos, algo que destaco. Pero hay 3, 6, 9 países que postergan solo manteniendo el formato, cambian la fecha tan solo. Perú modifica el formato, y solo 2 países, México y Uruguay, ahí ellos la llevan, ¿no? Son capaces de decirle que no a este tipo de instrumentos. Entonces, claramente, lo que uno de esto es que, aunque no nos gusten los test estandarizados, están. Y no quiero demonizarlos tampoco. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué tanta recurrencia con esto? Porque para hacer política pública tú necesitas información. No sé si esta es la única, esa es la verdad, ¿ya? Pero necesitas información. Yo necesito saber en ciertos niveles, en subciclos de salida, si los chicos están comprendiendo lo que leen, están resolviendo problemas matemáticos con las 4 operaciones, están logrando tener un razonamiento científico, o tienen una cultura cívica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son un mal necesario, pero tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿ya? Sin que nos generen efectos colaterales. La siguiente, por favor, Maribel. La segunda parte de este estudio se enfocó en los mecanismos de evaluación, pero a nivel aula, ¿ya? Si es que podemos hablar de aula virtual, por decirlo de algún modo, hoy día. Entonces, le preguntaron, según su conocimiento, ¿cuáles de los siguientes mecanismos de evaluación se han encomendado dentro de la estrategia de educación a distancia? Esto de pandemia, a eso se refiere. Y Maribel, por favor, lanza 2 clics. Lo que llama la atención es que los exámenes de verdadero, el primer recuadro, el de más abajo, exámenes continuos de alternativas, respuesta múltiple, verdadero y falso, 5 países lo siguen utilizando. Yo no digo que esté mal, pero me pareció interesante. Y después, la gran mayoría de los países utiliza proyectos, portafolios, trabajos de investigación, ¿no es cierto?, rúbricas y ese tipo de instrumentos que son más de trabajo de aprendizaje para el alumno. Los exámenes clásicos, digamos, de lápiz y papel, permiten evaluar al alumno, pero en una lógica más tradicional. Entonces, y por favor, aquí un clic nomás, Maribel, un solo clic. Lo que quiero destacar en esto es que cuando yo implemento un trabajo de proyectos con bitácoras,
o con una rúbrica, o hago un portafolio, o hago una investigación, esas metodologías para evaluar son muy potentes. Pero aquí yo quiero dar un planteamiento absolutamente de profesor. Es esencial que esos encargos exigen un profesor mediando. Porque si yo le digo al alumno, mira, ahí está, busca información, las típicas situaciones, ¿no? Resuelve un problema cotidiano de tu casa hoy día en pandemia. Hoy tenemos problemas con el alcohol gel. Ya, vamos a fabricar alcohol gel. O voy a diseñar un protocolo para que cuando llegue algo de afuera, ¿cómo lo vamos a descontaminar? ¿Cómo vamos a evitar el contagio, por ejemplo? ¿Ya? Pero eso supone, no es solo que el alumno busque en Google, no es solo que el alumno escriba algo, va a terminar sucediendo hoy día con los padres en casa, que eso lo hace el papá, no lo hace el alumno. Entonces ahí donde el profesor tiene que planificar esto muy bien y decir, ya, vamos a hacer una sesión 0 donde vamos a trabajar la rúbrica. Se las voy a explicar. Mira, algo que siempre me parecía interesante es que cuando yo diseño una rúbrica, normalmente la uso al año siguiente, ¿no es cierto? Entonces, si la usé el primer año, al año 2 yo ya podría tener trabajos del año 1 que calificaron muy bien esa rúbrica y algunos que calificaron muy mal. Entonces yo podría mostrarle a mi estudiante y decirle, mira, este es un trabajo que cumple la rúbrica perfecta y te quiero explicar por qué. Y tú aplicas la rúbrica. Hagamos esto más amigable para el alumno. Piensen ustedes en un chico de 10, 11 años, 7 años, 15, incluso algunos igual son medio, todavía medios inmaduros. Pero lo concreto es que la rúbrica, cuando la construimos, tiene criterio de profesor. Y eso no está transparentado al alumno. ¿Ya? ¿Qué significa que la investigación considera la bibliografía con norma APA? ¿Qué significa eso? Ah, busca APA. No, es que no es solo buscar. No, es que es autoaprendizaje. No nos equivoquemos. Yo creo que en este momento el rol del profesor es muy importante. Es más importante que el instrumento de evaluación. ¿Ya? A veces pensamos que el instrumento es la solución. Y no. Lo importante a mi juicio, y lo que dice la investigación, es que el profesor es el que le da el sentido a un instrumento. Una prueba alternativa, vamos a ver en un ratito más, que la puedo usar de otra manera. No solo para poner una calificación. ¿Ya? En la siguiente, por favor, Maribel. Ahí hay 3 clics. Dame 2 primero. Mira, esta es la curva, ya no importa, quedo afuera todo, no importa. Esta es la curva de Gauss, ¿no? La primera, la que está ahí en el centro. Pero en tiempos de pandemia, donde hay ausencia de un profesional de la educación, porque si tenemos menor cantidad de horas de clase, y según decía, el 65% de los docentes, con 65% menos de clase, probablemente estamos dando mucha clase asincrónica. Y eso genera más trabajo, más autotrabajo, ¿no? Pero, como autoaprendizaje, pero lo pongo entre comillas porque el exceso de autoaprendizaje puede ser muy complejo. No nos olvidemos que los alumnos de alto rendimiento probablemente lo van a lograr, pero aunque puedan lograrlo, les va a costar un poco más, y los de bajo rendimiento, ni hablar. Entonces lo que puede suceder es que la curva se desplace hacia la izquierda y tengamos peores resultados que los que ya teníamos antes de pandemia. Por eso que el rol del profesor es fundamental. Segunda, la siguiente, por favor, Maribel. Y llegamos al cuarto punto. ¿Cómo podemos implementar a nivel aula algunas sugerencias? Por favor, la siguiente. Y esto lo quiero proponer desde la evaluación. Dale, porque son cuatro tips. Por favor, tíralos. Ahí. Entonces, el primer consejo es alinear la enseñanza y la evaluación. No podemos olvidarnos de eso. Si yo enseñé en nivel A, debo preguntar en nivel A. Lo vamos a trabajar enseguida. Segundo, apoyarse en la tecnología. Tercero, manejar e implementar el concepto de retroalimentación efectiva. Y cuarto, usar los test estandarizados, que son nuestra piedra en el zapato, como un aliado. Vamos uno por uno. Dale, Maribel, por favor. Dale para que salga toda la animación. Tú me advertiste esto y yo no te hice caso. Colegas, a los que están ahí de asistente, ya me dijo Rodolfo, me preocupa la animación. Ya, dale nomás. Esto está tomado de un artículo de Carla Foster y Cristian Rojas, de ex docentes de la Universidad Católica, y se habla de la validez instruccional. Este es un tema que es súper importante. Me voy a permitir leerles el párrafo. En el ámbito educativo, este tipo de que se llama instruccional es clave, dado que representa la relación entre lo que se enseña y lo que evalúa. Es decir, la validez instruccional mide la relación entre lo que enseñé y cómo lo pregunto. ¿Vale? Aquí dale 2 clics porque vienen 2 animaciones. Cuando los estudiantes, cuando la validez instruccional es débil, pasan 2 cosas. O sea, cuando yo le pregunto a un alumno algo que no le he enseñado, él no me puede demostrar lo que aprendió de lo que sí le enseñé. Si yo les expliqué a todos mis alumnos a hacer la A, y los llevé al jardín y en tierra dibujaron la A, lo hicieron en acuarela, recortaron letras A,
y en la prueba le pregunto la Z, pasan dos cosas. El alumno no me puede demostrar lo que aprendió de la A, porque no se le enseñé, o sea, perdón, porque no se la pregunté. Pero adicionalmente pasa otra cosa. Yo lo evalúo sobre algo que no le enseñé, que es la Z. Entonces esto es súper importante, es un constructo que tiene fuerza pedagógica de sobra. Aquellos profesores que a veces piensan que preguntando algo más difícil de lo que enseñé es la manera de encontrar el alumno destacado, la verdad que es tramposo, porque no puedo atribuirme ese resultado a mi enseñanza. Yo no lo enseñé, pregunté en otro nivel. La siguiente, por favor, Maribel. Bien, aquí dale hartos clic porque tiene una animación que quiero que la miremos de una sola vez. Mira, tenía dudas en cómo iba a dejar esto por un recuadro que hice trabajado en clases, explícitamente. Pero lo quise dejar porque hoy día estamos haciendo clases, y explícitamente. Con una modalidad un poco más forzada, intentando hacer la clase de siempre por Zoom, que es un error, debiéramos hacer una clase diferente, pero bueno, lo que plantea este esquema es que evaluar, o sea, validez instruccional significa evaluar lo que enseñé en términos de contenidos y habilidades, tal cual lo trabajé en la clase, no de otra manera. No puedo ponerme creativo al momento de construir la pregunta y cambiar la habilidad y elevarla. ¿Ya? A eso se refiere esto. Por favor, la siguiente. Ahí nomás. Apoyarnos en la tecnología. Y tenemos otra votación, Maribel, que es la número 4. ¿Ya? Nos vamos a ver qué dice el público. Ya. ¿Su colegio utiliza alguna plataforma de evaluación que entregue reportes pedagógicos de valor para la toma de decisiones educativas? Esto nos interesa mucho saber. Yo voy a responder por el colegio de mi hijo, y yo no estoy haciendo clases hoy día. Sí, ya votamos más del 50%. Bueno, hay dudas, hay consultas que posiblemente van saliendo en el chat, pero como estamos con este plan B, no he podido ingresar. Por favor, recuerden que las respuestas Rodolfo las entregará al finalizar. Buscaremos las preguntas que han realizado y Rodolfo responderá al finalizar el taller. Creo que ya estamos ok con la votación. ¿Vale? ¿Sí? Ya, veamos los resultados, por favor. ¿Qué dijo? Ya, finalizamos. Como decía el Puma Vamos Rodríguez, a compartir. escuchar la voz del pueblo. Oh, Mira, mira. está parejo. Yo creo que Sí, si esta pregunta la hubiéramos hecho antes de pandemia, quizás el resultado hubiera sido bien distinto. es posible, sí. Sí, sí, muy posible. Así que, mira, qué interesante. No sé si alguien puede anotar el resultado porque es súper interesante. Ok, entonces, voy a cerrar y seguimos entonces con la presentación. ¿Por qué podemos sugerir que la tecnología puede ser una ayuda en la pandemia para implementar la evaluación? Dale nomás, Maribel, una o dos clics más. Miren, acá hay una pantalla. A ver, plataformas de evaluación hoy día hay muchas, y yo creo que son una herramienta bastante conseguible, asequible, ¿ya? Entonces, lo que les propongo es que revisemos esta. A veces tendemos a demonizar ciertas formas de evaluar. Por ejemplo, la alternativa. Pero reitero, colegas, si más que el instrumento no es la solución. La solución es la estrategia que usa el profesor con ese instrumento y con esa información. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero plantear? Por ejemplo, esta es una plataforma, nosotros tenemos una, se llama Pleno. Hay otras seguramente, nosotros está y nos gusta. Y queríamos decirle que si usted, por ejemplo, aplica, hace un mini test, un quiz, como le llaman en algunos colegios, de 3 preguntas de alternativa. Yo estoy enseñándole a los niños fotosíntesis. Estoy hablando de las plantas y su... Yo siempre cuando hacía clase le decía a los chicos, mira, qué increíble una planta, se pone al sol, accede a algunos elementos del aire, agüita por lluvia o que se le ha dado un humano generoso y ya tiene su sándwich de palta hecho. Nosotros tenemos que conseguir la palta, comprar la palta, pelarla, molerla, echarle aceite, sal. La planta fabrica su alimento solito, que es una maravilla en términos biológicos y que permite la vida de todo el planeta, o sea, de paso. Entonces, ahí. Entonces, lo que quiere decir esto, que si yo hago 3 preguntas cortitas, no, me las sacaste. Te adelantaste. Ahí.
Si yo hago 3 preguntas de alternativa cortitas sobre fotosíntesis, aquí hay un ejemplo donde contestaron 9 alumnos, tengo un 56% de logro, 5 contestaron bien, 4 contestaron mal, no hubo alumnos que omitieran, pero yo me podría dar cuenta que la letra C no la marcó nadie. Entonces yo podría indagar por qué. Entonces, como yo ya sé qué alumnos marcó cada alternativa, yo sé cuántos contestaron la clave, 5, 3 contestaron mal la letra B y 1 la D, yo puedo personalizar. Imagínense que esto fuera con 45 alumnos y hubiera 5 con la correcta y 20 acá. O sea, es súper importante porque yo tengo una información que me hace apuntar a una retroalimentación y a una evaluación de proceso muy efectiva, porque está direccionada a donde está la mayor cantidad de estudiantes que fallaron. Entonces, por eso les digo, si no se trata de que la pregunta sea de desarrollo de alternativa, obviamente la alternativa es menos rica porque da el producto. Pero, ¿y qué te impide a ti como profesor construir una pregunta alternativa y poner al lado, explica por qué marcaste la alternativa que marcaste? Transformemos la pregunta alternativa. Démosle una instancia para la reflexión, ¿ya? Y en ese sentido, ahí tenemos la consecuencia entre elegir la alternativa y la argumentación que me da para elegir esa alternativa, ¿ya? Incluso uno, en algunas universidades, se aplican pruebas de alternativas con grado de seguridad. Tú dices, mira, contesto con 3 grados de seguridad, que es el máximo, 2 o 1. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Detectando el nivel de fortaleza que el alumno cree tener sobre su aprendizaje. Plataformas de este tipo al profesor le ahorran cualquier cantidad de tiempo. Ustedes se imaginan, o sea, yo siempre me río de esto, pero no me imagino una mesa de comedor tan larga que permita poner 40 pruebas una al lado de la otra e ir viendo lo que marcó cada alumno en la pregunta 1. A ver, la 1, Juanito, la A, Pedrito, la B, María, la A. ¿Cómo hago eso? Es un trabajo que seguramente voy a llegar en el 2025, y eso es tarde, ¿ya? Entonces la tecnología la podemos usar. Esta es una plataforma útil y que no necesariamente la podemos mirar con la función sumativa. Podemos darle un rol diagnóstico, de hecho lo tiene, y formativo de todas maneras. Siguiente, por favor, Maribel. Son 2 clics. Entonces, en esta lo que vamos a ver es un panel de control, ¿ya? Donde se visualizan los alumnos, se visualizan las cantidades de respuestas correctas, las malas, las omitidas y el porcentaje de logro. Obviamente, yo aquí tengo un reporte que me permite una entrevista con el padre y decirle, quiero que le pongas atención a, no sé, Alfonso, porque tiene, o no sé, el valor más bajo me parece que un 65% y es Emilio. Ya, quiero que le pongas atención a Emilio por tal y tal razón, en esta materia, tuvo tantas incorrectas. Puedo ir monitoreando y acompañando su proceso pedagógico. O sea, esto lo hace la tecnología, pero la tecnología no te dice qué alumno necesita más apoyo, cómo lo voy a apoyar, de hecho, qué estrategia voy a montar, pero la cantidad de tiempo que le quita hacer una cosa así a un profesor no es viable. La siguiente, por favor. Creo que hay una más. Tiene que ver con los ejes. Dale, otra. Perfecto. Aquí están los ejes temáticos, números, patrones y álgebra, geometría, etc. Y yo puedo ver que mi curso están todos bajos en medición, 30%. Entonces, cuando tengo que hacer repaso, no es que repase la unidad completa. Repaso ese eje porque me doy cuenta que todos están fatal ahí. Y eso lo permite la tecnología. El sistema es sordo, ciego y mudo. El profesor le pone vida, le pone intencionalidad a esto, ¿ya? Pero claramente me ahorra mucho tiempo. Eso, sigamos por favor. Eso respecto de la tecnología como de implementar apoyo. Y ahora quiero dirigirme al tercer aspecto, que es la retroalimentación efectiva. Vamos a mostrarles una definición. No, primero hay una, mira, esta es una prueba de un colegio, y tiene, dame la siguiente porque aparece el objetivo de la prueba. El objetivo dice, el gusto por la lectura, explorando libros y sus ilustraciones. Me parece muy positivo que se declare el objetivo de la prueba, ¿ya? Más allá que la prueba sea alternativa para explorar el gusto por la lectura, pero bueno, son detalles. Okay. Dame la siguiente. La última pregunta de esta prueba tenía, ¿te gustó el libro? Y el chico debía pintar una carita feliz o triste y luego debía explicar el porqué. Dame la siguiente, por favor. Y la siguiente, sí, porque la historia es bonita. Valía 1 punto. Le dio el profesor 0,9. ¿Por qué le bajó? Porque le faltó el palito de la T y le faltó el punto final en la frase. Entonces aquí, dale 2 clics, por favor, Maribel, porque tengo 2 preguntas para ustedes. Desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿es esto retroalimentar? El marcar errores casi de, no sé, de formato o de cómo se redacta. ¿Qué concepto de evaluación está detrás de esta situación?
claramente un factor de certificación. Yo no puedo decir que tuvo el puntaje perfecto, porque no lo hizo perfecto, le faltó el palito de la T y le faltó el punto. Entonces, como retroalimentación, esto es... Y en términos motivacionales ni hablar, ¿no? Ahora, claro, solo le bajó 0,1 décima. Pero en términos concretos, la respuesta es correcta. Entonces, aquí es donde a veces nos confundimos un poco y tenemos estas amarras con un concepto de evaluación tradicional de siglo XIX, siglo XX, pero no del siglo XXI. Vamos con la siguiente, por favor, Maribel. Quiero mostrarles lo que es la retroalimentación efectiva según unos autores acá. Dale, dos más. Entonces, bueno, la presentación va a quedar liberada en el sitio y ustedes podrán revisar todos los enlaces que les... La idea es que esto es para ustedes. ¿Ya? Pero al final, esta definición de estos autores plantea que la retroalimentación es dar al estudiante información que le ayude a cumplir con sus objetivos de aprendizaje. Mira lo que dice, no es suficiente decirle con que su tarea está bien o está mal hecha, o corregirle aspectos de formato, el punto final. Su propósito es ayudarle a enriquecer su aprendizaje. La retroalimentación implica establecer la diferencia entre lo que fue solicitado al estudiante en la instrucción, en la pregunta, en la actividad, y compararlo con lo que él entregó, con su respuesta, de forma de establecer cuál es el grado de discrepancia entre lo solicitado y lo ejecutado por el alumno. Dame la siguiente, por favor, Maribel. Este es un esquema de estos mismos autores que ejecuta o representa más o menos lo mismo que conceptualmente les comentaba. La instrucción de la actividad siempre refiere a lo que el alumno debe ejecutar, lo que se espera de él para decir que logró el aprendizaje y por eso que influye en la calificación o en el puntaje o cómo lo definamos. Luego, lo entregado es lo que yo tengo que revisar cuál es la discrepancia que hay entre lo entregado y lo solicitado en la instrucción, de la pregunta, de la actividad. Y finalmente, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? ¿Qué hago yo? Esto es la retroalimentación. ¿Qué hago yo? ¿Qué orientaciones le doy al alumno para que mejore respecto a lo que llegó? El óptimo que yo tracé, a dónde llegó y qué sugiero para que el alumno supere esa dificultad. Miren, les quiero mostrar algunos ejemplos, por favor, Maribel. Esto está tomado de un documento del Ministerio de Educación de Chile, esto lo publicó el Ministerio, ¿ya? Entonces hay algunos ejemplos de preguntas, que en este caso, en una prueba de ciencias, se observan 3 preguntas, de las cuales 2 tuvo malas y 1 tuvo buena, pero a partir del mismo esquema. Entonces eso es bastante curioso, porque ¿por qué tiene buena que el saltamonte se alimenta, o recibe, perdón, que la paloma recibe el alimento y la energía a partir del saltamontes? Me están corrigiendo por interno, aquí yo dije que era del ministerio, no, es de una tesis de magíster. Que el autor de la tesis me está recriminando por interno, pero ya hago la corrección. Esto pasa cuando uno es un poco olvidadizo. Pero bueno, la pregunta dice, ¿de quién recibe energía la paloma? Y al ver la cadena, del saltamontes, ¿verdad? Sin embargo, en la primera pregunta, ¿por qué el saltamontes es un consumidor primario? Que es un poco diferente la pregunta, pero se responde a la vez al mirar el mismo esquema. Es un consumidor primario porque se alimenta de un productor. Entonces, esta la tiene mala y probablemente sabe interpretar la cadena trófica porque la contestó bien acá. Entonces, en este caso, dame la siguiente, por favor. La sugerencia de retroalimentación podría ser, ¿de quién recibe el alimento del saltamontes? Y yo le pongo esa pregunta en vez de una X que dice no, en vez de un foco de un punto de 3, que eso no es tan motivante en rigor, y lo oriento a decir, mira, revisa qué pasó aquí, ¿de quién recibe el alimento del saltamontes? Porque así contestaste la pregunta 2. Y no es muy distinta de la 1. Ah, ahora entendí. ¿Viste? Eso es retroalimentar. La siguiente, por favor, Maribel. Acá hay otra pregunta, esta es de desarrollo. El alumno tiene que hacer una cadena trófica. Pero fíjense, signos de interrogación aquí, signos de interrogación. Acá un visto bueno con un pedacito de malo. ¿Y cuánto es esto? ¿Es un cuarto de bueno? ¿Es un tercio de bueno? ¿Es 2/3? Es poco preciso. Esto, lo que se cuestiona desde el punto de vista de la investigación, en evaluación, es que estos no son ayudas concretas para que el alumno supere la discrepancia entre lo que produjo y lo que se esperaba que lograra a partir de la actividad. Dame la siguiente, por favor, Maribel. Aquí la solución para enfrentar esto podría ser que el profesor pusiera una pregunta de estas que estoy sugiriendo yo. ¿Cómo se relacionan entre sí los seres vivos? ¿Qué funciones cumple cada uno? El esquema dibujado corresponde a una cadena alimentaria. ¿Por qué? ¿Qué le faltaría? Entonces, es una de estas preguntas, al agregársela, al corregir la prueba, permitiría que el alumno entendiera dónde está y a dónde queríamos que llegara. Esa discrepancia no se ha enfrentado. El ponerle ese visto bueno, esos signos de interrogación, no orientan cómo proseguir mi aprendizaje. La siguiente, por favor.
Bueno, y esta ni hablar. No, 0 puntos, no responde la pregunta, con signo de exclamación, con lápiz rojo. O sea, igual es un poco violento, sobre todo en estos tiempos. No sé. El pasado era permitido, y en la época de mi abuelo también, incluso a uno hasta le tiraba la patilla. Pero eso ya ha cambiado. Y además no favorece el aprendizaje, si eso es lo más relevante. Entonces, también, ¿qué son los descomponedores? ¿Qué función tienen? Etcétera. ¿Ya? Son elementos que uno podría incorporar. Yo sé lo que me van a decir algunos, Rodolfo, es que sabes que el profesor no... Es verdad, es verdad. Nosotros, yo lo digo en serio y en broma, tenemos dos grandes enemigos. Uno, el tiempo, y dos, que nos pagan poco para lo que hacemos. ¿Ya? Pero al menos gestionemos el tiempo. Yo creo que si esto lo hago una vez, y me queda para el año siguiente. Y si lo hago en equipo, también. O sea, yo puedo decirle a un colega, hagamos la prueba en conjunto y tú haces el feedback de la prueba y yo de la otra mitad. Y vamos repartiendo y trabajando en equipo. Solos no funciona. La siguiente, por favor, Maribel. Y la última, ¿cómo usar los test estandarizados para enseñar habilidades? Ocupé de nuevo la pregunta, es la regalona, ¿ya? Lo que quiero plantearles con esto es que si yo sé que esa es una prueba, perdón, es una pregunta, es una prueba estandarizada y la considero buena, lo que yo debo hacer, darle nomás el clic, es olvidarme de las alternativas, ¿no es cierto? Tacho las alternativas, dale nomás, Maribel, para que aparezca la X, y dale la otra. Y transformar esta excelente pregunta en una excelente actividad para enseñar. Y las pruebas están liberadas, colega, y si no, Santillana está al lado suyo, nos dicen y les apoyamos y les podemos. Nosotros hemos hecho ejercicios de este tipo, hemos hecho cosas de este tipo, las hemos publicado en nuestros materiales, ¿ya? Hemos adaptado preguntas de Teams para cuarto básico, para sexto, etcétera, y las hemos transformado en actividades que permiten al alumno ejercitar habilidades de pensamiento. Y hay que ser sincero, yo como profesor a lo mejor no se hubiera ocurrido una pregunta así. Pero si esta está hecha, lo que sí se me ocurre es sacarle partido y transformarla en actividad. Y por eso que les digo que el instrumento no es la solución, es el profesor. Esta pregunta, yo le elimino las alternativas y se transforma en una actividad. Y toda actividad es una pregunta de prueba, y toda pregunta es una actividad. En el momento en que la ocupe y con qué finalidad es lo que va a determinar el calificativo que le pongo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una sugerencia. Vean el CIMSE, vean buenas preguntas, pero no para mecanizar a los alumnos en cómo contestar, no como para transformarlo en un autómata que se prepara para rendir un examen. No, es para aprender. Y podemos inyectarle aquí, infundir las habilidades de aprendizaje y hacer que los niños aprendan mucho, mucho más. Maribel, dale nomás. Estoy casi en el tiempo. Y dale, no, eso no era el tiempo, colegas, me lo voy a saltar. Es otro ejemplo de una pregunta, pero quiero llegar al final, sí, ya estoy en el final. Este, el cacho de poner la animación a las diapositivas, perdonen a los invitados. Vamos a llegar a las conclusiones. Algunas conclusiones. Sí, son 4, así que lanza las 4. Primero, hoy más que nunca es necesario alinear la evaluación a la enseñanza. Y lo digo porque si proponemos instancias de evaluación que se distancien mucho de lo que enseñamos, en contexto de pandemia es más complejo el resultado. Probablemente el alumno no va a aprender solo, no va a ser tan autónomo, no va a tener las herramientas, salvo el que tiene el capital cultural, el que tiene la conectividad, y el que tiene... Entonces vamos a aumentar la brecha, colegas. Este es el minuto para alinear la evaluación a la enseñanza. No significa regalar, pero tampoco significa preguntar lo que me enseño. ¿Ya? Segunda conclusión. Los tiempos actuales, claro, nos demandan otro tipo de procedimientos, diversificar estos procedimientos. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Proyectos, investigaciones, trabajos de maqueta, lo que usted estime pertinente según su asignatura. Pero lo concreto es que demandan que el profesor esté más presente que nunca, porque de lo contrario, el autoaprendizaje, entre comillas, va a generar discrepancia, va a aumentar la brecha. Tercero, la tecnología hoy puede ser un gran aliado para el profesor, le regala tiempo y le regala información, que es muy necesaria para tomar decisiones pedagógicas. Y por último, la implementación de la retroalimentación efectiva, claramente en la línea de lo que yo les mostraba muy rápido, favorece que más aprendan y más objetivos. ¿Ya? Y me queda lo último, que es un bonus track. Le puse incluso hasta ese nombre. El bonus track, ¿ya? Que es, les quiero contar hacia dónde van las pruebas estandarizadas, porque uno puede decir, vamos a seguir con el formato de papel y lápiz. No, dale, aquí vienen 3 animaciones, dale, no, sácalas de una vez. A partir, desde el 2018, PISA está
evaluando de manera digital con ítems interactivos. Y ya no hace una pregunta suelta ni ligada a un objetivo, hace bloques de 7 preguntas para trabajar estos 7 niveles de aprendizaje que están a la derecha del esquema, de modo que PISA se está refrescando también en su manera de presentar evaluaciones. Mira, dame la siguiente. Y lo hacen en vía online. Esta es la apariencia tal cual. Dale un clic para que yo hice un zoom ahí, para que no solo me crean, sino que lo puedan leer. Y dan una situación problema, ¿no? Que en este caso se trata que van a la granja de una abuela y quieren ver cómo criar gallinas, y hay una gallina que está enferma. Dame la siguiente, porque hay que dar clic en esta flechita verde arriba. Tú haces clic y te van cambiando las pantallas. Y dale nomás. Y lo que sucede entonces es que nos pasamos. Devuélvete. No te preocupes. Ahí nomás. Cuando presiono estas flechas de arriba, estas flechas verdes, es que me aparece una imagen de un chat de 2 chicos conversando. Y bueno, es bastante más largo el chat, pero en rigor aparece esa información y al lado aparecen preguntas interactivas que yo debo ir contestando. Entonces, claramente, la evaluación también está cambiando. Se está acercando a la forma y al formato del siglo XXI. ¿Ya? Y eso es lo que les quería compartir. Entonces, finalmente, me queda una diapositiva más. Ya me voy a Maribel, porque por interno todos me dicen, 60 minutos, te cumpliste la hora. Ya, no, yo les hice esta pregunta, votación, respecto a la importancia de la evaluación, y les hice una trampa. Les dije enseñanza y aprendizaje, pero ustedes son muy listos, y por eso que marcaron casi la misma proporción. La respuesta correcta, dale la siguiente, es todas las anteriores, ¿cierto? Y la invitación, dale la siguiente, la invitación que les hago es que de aquí en adelante podamos construir una nueva esperanza, un nuevo comienzo, donde la semilla del aprendizaje brote con más fuerza y donde la evaluación esté al servicio del que aprende. Eso es. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pido todas las disculpas del caso a las personas que levantaron su mano y que no pudimos atenderlos, y también a las preguntas que dejaron en el chat. Ahora vamos a dar unos minutos para que Rodolfo pueda responder algunas de esas preguntas. Y vamos a buscar algunas. Acá tengo una que dice, ¿qué diferencia encuentra entre tomar en cuenta objetivos o competencias en la evaluación? Excelente pregunta. Mira, estamos hablando de un cambio de paradigma. Competencias claramente, bueno, un objetivo implícitamente tiene competencias, y eso no hay que perderlos de vista. Voy a encender mi cámara y rogando a Dios que mi celular siga funcionando tan bien como lo ha hecho. Tengo un poquito de agua porque me dio sed. Mira, un objetivo en sí mismo implícitamente puede llevar a una competencia, sobre todo si incorpora un ámbito cognitivo, afectivo y ¿ya? Pero en general, cuando uno dice recordar las partes de la célula, de verdad que no hay ningún ahí. Pero cuando el objetivo incorpora el saber hacer y el saber ser, efectivamente estamos frente a una competencia. Entonces, cuando el objetivo claramente es del tipo recordar o nombrar o identificar o clasificar, para clasificar podría acercarse un poquitito. Pero en rigor estamos solamente en la dimensión cognitiva. Hay países que se supone que están trabajando en esa línea. Colombia yo entiendo que está trabajando un currículum competencial. En Chile no nos hemos acercado todavía, pero se entiende que queremos aspirar a eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá de María Leonor Cabrera, y nos dice, estimado Rodolfo, ¿considera que usted ahora en tiempos de pandemia debemos evaluar solo cualitativamente en lugar de forma cuantitativa? Desde Ecuador. Me encanta la pregunta. Mira, lo que estamos haciendo con algunos colegios con los cuales trabajamos muy estrechamente es que les proponemos que igual apliquen los instrumentos que ellos consideren que son los pertinentes en función de lo que han enseñado y cómo lo han trabajado, ¿no? Pero lo expresen en porcentaje de logro. Y una vez que regresen al colegio, y Dios quiera que eso sea pronto, no sabemos, nadie lo sabe, pero supongamos que fuera en marzo o en diciembre, no lo sé, una vez que regresen al colegio, nosotros sugerimos ahí hacer 2 cosas. Aplicar una evaluación socioemocional, no sé en los demás países, pero en Chile, yo lo digo con mucho respeto, no se va a enojar el ministerio conmigo, pero siento que la propuesta ha sido más cognitiva. Yo creo que este era el momento de hacer. No era como, porque aquí nos tomaron el currículum chileno y lo priorizaron, ¿ya? Pero la priorización se enfocó en lo cognitivo, siento yo, en el contenido. Y yo lo hubiera transformado en otra oportunidad, lo hubiera transformado en un espacio como para
para que los niños efectivamente hicieran proyectos, trabajaran más articuladamente, desarrollaran habilidades, fuera otra dimensión. Pero claro, Chile es un país bien asignaturista y bien contenidista. Probablemente eso pesa también. Entonces, en concreto, lo que les proponemos, una evaluación socioemocional, es súper importante saber qué está pasando. Nadie puede olvidarse, nadie, que hay niños que sus abuelos han fallecido, incluso no, ni solo los abuelos. Yo tengo un amigo que tenía 48 años que falleció, Dios mío, tremendo. Y ese hijo está en el colegio. Entonces pretender que el alumno, que ese hijo siga su clase como siempre es inviable. Entonces, una evaluación socioemocional, luego un diagnóstico. En función de lo que yo enseñé, cuánto se cumplió realmente. Y si eso da un buen resultado, lo podemos transformar de porcentaje de logro, lo llevamos a nota. Siempre y cuando la autoridad te lo pida. Mira, Ecuador en su reglamento planteaba este tema de no transferir a nota. Y en Chile también, el decreto 67 plantea dos cosas bien importantes. Uno, la repitencia solo en casos justificados. O sea, cuando yo he agotado todas las instancias, he dado acompañamiento, he dado apoyo psicopedagógico, he hecho todo lo que debo hacer como institución y como familia, porque esto va de los dos lados, puedo usarlo. Pero efectivamente, hoy día lo aconsejable no es llevar nada a nota. Además, mira, yo creo que los que están más complicados son los niños que están en el último año de escolaridad. Pero los que están en primero, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, tienen muchos años para nivelarse. Hay un horizonte de tiempo, una ventana de tiempo larga que nos permita ir remediando estos desaprendizajes. Pero, ¿para qué vamos a estresar el sistema? Esa es la verdad. Y creo que por último, porque ya de verdad estamos en el tiempo, ¿qué herramientas se pueden utilizar para evaluar aprendizaje de los alumnos durante el tiempo de pandemia, de Carmen Guerra? Mira, ¿Qué herramientas puedes sugerir? yo reitero que para mí la herramienta no es el problema. Es lo que hago con la herramienta, cómo la uso y qué decisiones tomo. Mira, si la verdad es que una radiografía no es no es lo importante. Es cómo la leo y para qué la uso. Porque si la radiografía llega a mis manos y yo no sé leerla, quedo igual, ¿no? Entonces, creo yo que la solución es entender que en el tiempo en que estamos requerimos acompañar mucho a los alumnos. No podemos endosar la responsabilidad de ellos. Eso es peligroso, muy riesgoso, porque solo aquel que tenga las competencias o el capital cultural, el acompañamiento de su familia, etcétera, lo va a lograr. Que no, el que está más solito, porque la mamá está trabajando o está con teletrabajo y tiene que responder a su trabajo, va a tener que dejar a ese niño solo. Ese niño solo no va a poder aprender. Entonces no es que te lo doy asincrónicamente, no. Me contaba una directora de un colegio, aquí en Santiago, que un profesor había dado una guía de 60 ejercicios y le dijo, chicos, nos vemos la otra semana. Pero que eso no es. Perdón, no quiero caricaturizar nada, pero son realidades. Y hay otros que dicen, ya, listo. A ver, Juanito, ponte en la cámara. ¿Cómo lo hiciste? Explícame, verbaliza. ¿Cómo lo hiciste? Ah, listo, muy bien, Pedrito. Ahora María. Y va uno por uno. Dios santo, notable. Ahora, eso es bastante largo, ¿no? No siempre se Sí. puede. Pero lo concreto es que la solución la da el docente. Ese es mi parecer. El instrumento es un medio, no es un fin. Puedo usar una prueba alternativa, un pedazo de una prueba alternativa para diagnosticar, Mira, las cuestionadas desde el punto de vista técnico son los verdaderos y falsos. 50% de adivinación. O sea, yo tuviera 50% de certeza que me puedo ganar el loto o la lotería, te juro que juego, ¿ya? Pero no tengo esa certeza. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ese instrumento que tiene poca confiabilidad, porque tiene mucho azar asociado a la respuesta, lo transformo en un pequeño quiz para saber. A ver, niños, ¿se acuerdan que hablamos de célula ayer? Sí, mira, les acabo de mandar 3 verdaderos y falsos, contéstenlo. Y si el 100% me contesta que la célula animal tiene cloroplasto, que no es así, bueno, yo diría, tengo que revisar mi método, algo hice mal. Y por lo tanto, oportunidad de remediar, de corregir y de orientar. Esa es mi humilde. Bueno, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por todos sus mensajes de felicitaciones y agradecimientos a ti Rodolfo por tu excelente taller. Saludos a todos, saludos a todas las personas que nos están escribiendo, estamos justo en el tiempo, así es que nos despedimos, muchísimas gracias a todos ustedes, reiteramos todos nuestros agradecimientos por su paciencia y por la espera. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy amables por Chao, acompañarme. chao. Un buen descanso.